¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. ¿Cómo estamos? Otra edición aquí de lo que ustedes ya saben, conocen y dominan, que es The Room. Vamos a platicar sobre un asunto que es sumamente interesante. Les voy a poner esto, que es construyendo equipos solamente creativos. Este concepto es el músculo de ideas dentro de tu organización. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la creatividad, y de eso se trata, no te voy a decir más cosas, pero dentro del asunto de la creatividad, eh, lo más importante es justo eso, crear cosas que verdaderamente sean importantes para el negocio. Así es que esto es un poco lo que vamos a trabajar y platicar el día de hoy. Em, Vámonos de este lado porque, como siempre, hay cosas que simplemente pues, no quieren funcionar. Cuando no quieren funcionar, no quieren funcionar y listo. Ahí está. Este evento es patrocinado por Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Así es que hay tres cosas importantes en las que me puedes ayudar para que esto se haga más grande, viral, más emocionante, más atractivo y me ayudes a mí. Uno, dale like si te gusta este tipo de eventos. Número dos, compártelo. Yo sé que hay alguien a quien se lo puedes compartir. Si tú se lo compartes a una persona, por lo menos, ya me ayudaste. Y tercero, métete a azulchiclamino.com o azulchiclamino.teachable.com y ahí, pues ya con eso ya, este, está pagado tu acceso a este evento eh, de The Room, ¿ok? Así es que vamos a arrancar con lo que nos compete el día de hoy. Como ustedes saben, yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller y yo a través de historias les voy a contar todo lo que sucede dentro de una organización para distintas cosas, distintas situaciones, para un sinfín de cosas y situaciones en donde ustedes pueden aprovecharse para generar mejor negocio y generar ideas sobre todo. ¿Ok? Así es que lo que vamos a platicar el día de hoy es esto. Primero, vamos a hablar sobre creatividad, pero desde un punto de vista de, otra vez, siempre lo digo, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de un emprendimiento personal o desde el punto de vista de tú como persona, cómo te conviertes en, algo, en alguien más creativo. ¿Ok? Y voy a empezar por de dónde viene la creatividad. Típicamente hay tres aspectos en donde yo estoy planteando esta tesis, esta teoría o este orden de ideas. ¿Ok? Tres aspectos importantes de dónde viene la creatividad. Primero, vamos a enfocarnos en una parte positiva. ¿Ok? La parte positiva de la creatividad viene de la oportunidad. Cuando yo veo una oportunidad, se me empiezan a ocurrir ideas. A la organización, cuando ve una oportunidad o cuando busca una oportunidad de una forma positiva, empieza a generar cosas nuevas, procesos, ideas, conceptos para atacar esa oportunidad. Las oportunidades son las madres de la creatividad, a diferencia de lo que siempre nos han dicho las abuelitas, que es el ocio. Y no es así. Es la oportunidad. Segundo punto, la motivación. Cuando una persona está motivada, quiere hacer más cosas, quiere hacer más, quiere moverse, quiere expandirse, quiere hacer más cosas y distintas cosas. La motivación es un motor sumamente importante para la creatividad. La risa y la alegría son siempre puntos positivos en donde tú puedes encontrar la creatividad. Cuando tú quieres crear una risa, una sonrisa, una alegría, entonces lo que haces es cambiar la realidad de lo que está sucediendo. La normalidad que trae simplemente normalidad o continuidad en las emociones que estamos creando. Pero si tú haces una sorpresa, creas risa, creas emoción, creas alegría, creas... Entonces, la creatividad puede venir desde un punto de vista positivo, ¿ok? Pero también puede venir de un punto de vista negativo. La parte negativa puede venir de la frustración. Cuando tú tienes
en una empresa, un empleado que está completamente frustrado, es muy probable que sea lo suficientemente creativo como para hacer cosas nuevas, cosas distintas o cosas extrañas dentro de la organización. Y tú puedes aprovechar esa frustración. Claro, si la frustración continúa, entonces el empleado o el asociado o el colega se va a ir. Pero la frustración es un motor importante. ¿Por qué? Porque parte del gut, parte del estómago y genera una necesidad de cambio. El cambio crea creatividad, evidentemente. Segundo, el enojo. Lo mismo, cuando yo me enojo, estoy generando un proceso emocional que me hace buscar un cambio para dejar de estar enojado. Entonces, si tú tienes una organización, o si tú, vamos a hablar sobre el emprendimiento personal. Si tú tienes un emprendimiento personal y algo te enoja, algo te frustra, algo en la vida dices, es que esto me vuelve loco, estoy hasta el gorro. Ahí hay una oportunidad de creatividad, de desarrollar algo nuevo y de desarrollar algo distinto. Y finalmente, la molestia. Todo está en el mismo orden, ¿no? En factores externos que generan una emoción, un sentimiento negativo para que la persona reaccione en la empresa a crear algo nuevo, en el emprendimiento personal a resolver un problema o a generar el cambio o a salir del caos, o en la vida personal, estos enojos o estas partes negativas nos hacen cambiar, nos hacen movernos. Y para movernos necesitamos buscar alternativas. Las alternativas vienen a través del cambio y de la creatividad. Y finalmente viene también de los sentidos, viene de muchos otros sitios, sí, pero yo quiero enfocarme en estos tres pasos simplemente para abrir boca y apetito. Observar, escuchar, acechar, ya lo platicamos en alguna ocasión, y tener atención. Cuando tú estás observando, vas a decir, esto está bien, esto está mal, esto lo puedo copiar, esto lo puedo desarrollar, esto lo puedo incorporar, esto lo puedo mejorar, tanto en una empresa como en un emprendimiento personal, como en tu vida. Si tú estás escuchando, si tú estás viendo, observando, estás atento, estás acechando las situaciones, entonces vas a ser una persona creativa. Si tú te pones a pensar y te pones a observar quiénes son los amigos, los familiares, los conocidos, los jefes, los colegas creativos, parten de alguna de estas. De una parte positiva en donde quieres mejorar, de una parte negativa en donde quieres cambiar o en una parte de observación. Son los tres factores importantes en donde puedes tú encontrar dónde se encuentra precisamente la creatividad. ¿Por qué es importante la creatividad? Vámonos a este punto porque a veces no le damos importancia a ser creativos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde nos enseñaron a vivir en una maquinita que funciona, que trabaja, que opera, que se mueve. Y tú simplemente lo único que tienes que hacer es formarte, despertarte a las 7, ir a la oficina a las 9, llevar a los chamacos al a la escuela, regresar, hacer tu tarea, tu trabajo, lo que tienes que hacer y la maquinita va funcionando, 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 funcionando. ¿Por qué es importante la creatividad? En tiempos muy, muy lejanos, estamos hablando de probablemente los cavernícolas y muchos otros seres e individuos desde entonces, la creatividad nos permitía sobrevivir, ¿ok? Es decir, hay una tormenta, hay frío, hay lluvia. Imagínate los neandertales en aquel entonces, la creatividad de encontrar una cueva para buscar cómo pueden ser las casas mejores. Bueno, ante una tormenta, una casa elevada, en los árboles, construir encima de los árboles. En otros sitios, la supervivencia puede generar otras necesidades de creatividad, de desarrollar para evolucionarse, ¿ok? La creación de armas, la creación de la rueda, la creación de artefactos, de herramientas, viene de un proceso de creatividad de sobrevivir. La creatividad nos permite crecer. La persona que hace las cosas distintas, la persona que ve el mundo distinto, la persona que desarrolla cosas nuevas, es capaz de crecer, de moverse, de anticipar situaciones, de cambiar su situación, de cambiar el entorno, de cambiar la empresa, de crear un emprendimiento, de desarrollar cambios en la vida personal
a través de lo que está sucediendo y creando una nueva realidad. La creatividad es eso, crear una nueva realidad basada en lo que es el entorno. Y finalmente, ¿por qué es importante? Pues porque el placer y la diversión están en la creatividad. Ahí es donde tú puedes encontrar parte del atractivo de la vida. La felicidad y la diversión está en la creatividad. Tú ponte a analizar un chiste, ponte a analizar un stand-up, ponte a analizar una situación cómica, divertida, entretenida. Siempre cambian, siempre generan un movimiento de la normalidad a la anormalidad. Y eso es lo importante de estar atentos a la creatividad. Te voy a platicar tres historias. Te voy a platicar tres historias que son importantes en términos de creatividad para que veas de qué forma puedes desarrollar en una organización, en un emprendimiento o en tu vida personal cambios a través de estos procesos creativos. Trabajaba en una organización en donde me reportaba una serie de asociados. Parte del equipo lo había elegido, parte del equipo había sido heredado. Entonces era un grupo distinto, diverso, poco homogéneo y extraño, pero estaban muy enfocados en, en desarrollar las cosas que a un jefe o que a un líder o que a un director se le ocurrieran y ellos eran magníficos desarrollando, ejecutando. El área era un área creativa, desarrollo de negocios en lo que se requería otro tipo de habilidades, habilidades de crear cosas nuevas, de identificar oportunidades, de resolver problemas. Era un área muy, muy enfocada hacia la consultoría. Así es que decidí hacer un ejercicio con estas 5 personas. Lo planteé el lunes para que fuera ejecutado el viernes. Y el viernes teníamos que desarrollar, o les pedí que desarrollaran, incluyéndome a mí, que desarrollaran al menos una, dos o tres ideas de cosas nuevas que podrían generar ingreso dentro de la organización. La tarea era traer ideas nuevas. ¿Por qué tres? Porque la primera a lo mejor es una idea muy floja, una idea muy simple, una idea muy normal, una idea sin verdadero cambio o enfoque. La segunda tarea, la segunda idea, debería ya ir un poquito más a profundidad. Y la tercera debe ser esas ideas que rascan la 100, ¿no? Tengo que pensar más. Y en eso se van más a la profundidad las personas cuando tenemos más que ir a pensar hacia el interior. Así es que el lunes lo planteé para que martes, miércoles y jueves fueran pensando, platicando, les gusta, no les gusta el concepto, la idea, este tipo está loco, ¿qué le pasa? Y el viernes había que estar en la oficina, pero en cualquier sitio menos en su lugar. En una sala de juntas, en la cafetería, en otro sitio, en cualquier sitio, en el piso, en subir, bajar, salir de la oficina, regresar. Eran esos tiempos en donde las oficinas eran estrechas y siempre había que llegar y salir a la hora y estar ahí atentos. Entonces, les pedí que fueran eso, que trajeran su ropa más cómoda, su ropa más divertida, que vinieran en pantuflas si era necesario, y el proceso comenzó. Ese viernes empezaron ellos a crear ciertas cosas y ciertas ideas. Yo empecé a desarrollar también mi tarea, pero el objetivo era encontrar proyectos. De esas 5 personas que desarrollarían 3 proyectos, 5 por 3, 15, desarrollaríamos y escogeríamos entre todos 2 o 3 proyectos para llevarlos a la dirección general, presentarlos y ver qué pasaba. Defenderlos, presentarlos, enfocarlos. Y así sucedió. Fue un día brutalmente impresionante porque al final del día, el día evidentemente el viernes no se acababa a las 6, pero lo que tenían que hacer es el viernes o el sábado o el domingo era entregarme al lunes por correo los proyectos. Y el lunes a primera hora los revisamos. Ideas fantásticas, ideas súper locas, ideas extrañas, ideas imposibles de implementar, pero divertidas. Ninguna fue una idea aburrida, eh, eh,
lazy, sin chiste. Todas fueron ideas súper, súper interesantes. De ahí elegimos dos ideas que eran verdaderamente importantes, fundamentales y que rompían la cabeza de la organización. Así es que lo preparamos y al viernes siguiente fuimos a presentarnos a la dirección. La dirección general vio las dos ideas e invirtió en esas dos ideas. Y esas dos ideas las desarrollamos durante ese año. Dicho sea de paso, yo desarrollé camisetas que fueran ideas, frases, cosas divertidas sobre la empresa, sobre la organización, sobre el área, sobre mil cosas. Y terminamos haciendo, imprimiendo y mandando a desarrollar estas camisetas que no tenían ningún sentido, pero era un concepto divertido y entretenido. Moraleja, conclusión, las ideas están en las personas. Si tú encuentras la frustración, si tú encuentras esa, ¿dónde está? Esta aquí. Si tú encuentras esa oportunidad, motivación, frustración, enojo, molestia, si observas, si desarrollas, si encuentras, si escuchas, si te pones en atención, hay ideas que pueden desarrollarse dentro de la mismísima organización. Bien, Storytelling 2, arte en la oficina. Después de esta idea, unos meses después, le pedí al grupo que se enfocara en un viernes sin ir a la oficina. Éramos 5 personas y el viernes no podían ir a la oficina, claro, atender problemas, situaciones, cuestiones, pero que se enfocaran en arte, arte en la oficina, ¿ok? La tarea constaba de dos partes. Uno, inscribirse a un curso personal, de cosas personales, nada que ver con el trabajo, nada que desarrollar, nada que estructurar, nada, personal, algo que me hiciera crecer a mí como persona, no como ejecutivo necesariamente. Y la segunda tarea fue, evidentemente la primera, aprender algo nuevo, inscribirse a un curso, leer un libro, aprender algo nuevo. Y la segunda fue enfocada en el arte. Y ahí fue donde mis ingenieros se les rompió la cabeza, porque los ingenieros, como saben, somos personas un poco más cuadradas o más estructuradas. Y entonces, ¿cómo es el arte que podrían desarrollar? El viernes no fueron a la oficina, empezaron a trabajar y el lunes regresaron entusiasmados porque habían hecho otras cosas, porque se habían dado cuenta de que en el arte está la creatividad, en la música está la creatividad, en la pintura, en la escultura, en la danza, en la arquitectura, en las bellas artes está la creatividad, en el cine, en las historias, en la lectura, en todas esas cosas está la creatividad. Fue cuando yo empecé a buscar precisamente cursos de escritura creativa y de ahí viene toda esta ola que yo estoy desarrollando. Si no hubiera sido por ese día arte en la oficina, no estaríamos aquí tú y yo hablando sobre storytelling. Habría algo detenido, algo que no funcionaría, algo que estaría yo haciendo más cuadrado y más de números probablemente. ¿Qué sucedió con dos de las personas de las que recuerdo que hicieron algo? Meses posteriores, no fue tanto, fueron un par de semanas después, una de esas personas me regaló una pequeña gelatina individual, bueno, estas grandes individuales, una gelatina transparente con una flor hecha de gelatina dentro. Yo nunca había visto esas cosas. Impresionante. Tomó un curso, vio cómo se hacían esas gelatinas dentro de ese día y después se interesó y empezó a hacer gelatinas que eran unas obras de arte, con una margarita, con una flor, con una rosa, con increíbles, inyectadas con gelatina. Toda la gelatina era gelatina, todo era gelatina, pero era impresionante el arte que era ese tipo de esculturas hechas de gelatina. Hoy en día sigue haciendo esas cosas ella. Segundo, una persona, meses después, me regaló su primer disco. Estamos hablando del 2008-2009, ¿eh? Me regaló su primer disco. Y él tenía abandonado el arte de la música, de un poco mezcla, música, etcétera. Desarrolló 4 o 5, escribió 5 o 6 canciones, no me acuerdo cuántas eran, 5 o 6 canciones, las grabó,
mandó a hacer sus discos, su CD, y me regaló un CD. ¿A qué voy con esto? Cuando la gente es creativa, busca alternativas. Cuando la gente se acerca al arte, nos enfocamos en cosas distintas de cómo resolver las cosas. El arte genera estructuras o conexiones neuronales distintas. Y esas estructuras o conexiones neuronales nos permiten resolver problemas típicos de forma distinta. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago las cosas distintas, si yo hago cambios, si yo genero movimientos, y yo cambio situaciones, estoy siendo creativo. El arte genera creatividad. Mientras más vemos arte, mientras más nos involucramos con el arte, mientras más vivimos dentro del arte, más creativos somos. Segunda lección, ahí la tienes. Tercera historia. Esta es una historia muy, muy divertida, porque en algún momento, y no sé si ya la conté en alguno de estos espacios, pero en algún momento yo quería comprar eh, una cafetera para mi casa y vi que unas cafeteras eh, súper automáticas, que en realidad son robots de café más que cafeteras, porque toman el grano, lo muelen, lo prensan, sacan un café capuchino, un express, un americano, un latte, lo que quieras, te saca con un botón. Y yo quería comprar una cafetera de esas. Así es que hablé a uno de los fabricantes, le encontré en internet, hablé, pregunté y pregunté dónde podía verlas. Estaban en Liverpool, en Palacio Hierro, en alguna tienda, y me dijeron que no la tenían, pero que me la llevaban a mi casa. Dije, es que en mi casa no estoy, a su oficina se la llevo. ¿Qué hicimos? Trajo esta persona una cafetera. Resulta que la cafetera que yo había visto en un folleto y esperaba que fuera una cafetera, resulta ser una cafetera de este tamaño, brutalmente gigante y enorme. Yo con la vergüenza, entró el tipo con un diablito a la oficina y me dijo, ¿dónde la pongo? Pues en la cafetería. Le dije, pero ¿cuánto cuesta? Pero no, no, no te preocupes, primero vamos a verla. Y empieza a sacarla y empieza a sacar estas bolitas de unicel y empieza a hacer un desastre y plástico y unicel por todos lados y lo pone en el counter, en el counter y la prende, la conecta, le echa agua, café. Yo veía aquella cosa y empieza a hacer ruido enorme y yo pensaba que estaba haciendo verdaderamente el peor ridículo de mi vida en la oficina, viendo cosas personales en una oficina corporativa. Total que me sirve un café, un express, y al final le digo, bueno, ¿cuánto cuesta? Costaba 5, 6 mil dólares, qué sé yo. Costaba un dineral, brutalmente fuera del alcance de cualquier persona para una casa. Y no era una cafetera semi-industrial. Así es que le dije, oye, pues qué pena, pero pues muchas gracias, pero no es lo que. No te preocupes, no te preocupes, le empieza a guardar. Le digo, espérame tantito. Y fui a la oficina del director general, de nuestro country manager. Y le dije, oye, te invito a un café. Sí, ¿dónde? Aquí, en la cafetería. Y llega y ve esa cafetera y me dice, ¿esto qué es? Le digo, pues me la vinieron a enseñar, pero la verdad es que está fuera de mi alcance, fuera de mis posibilidades. Y no es simplemente, pues nos vamos a tomar un café tú y yo. Nos servimos un café, probamos, platicamos, cuánto cuesta. Y el country manager dice, perfecto, sí me gusta, gracias. Se queda ya instalada. Entonces el vendedor dice, es que no puedo venderla porque es de exhibición y esta tengo que llevarla. Es que esta cafetera no estás entendiendo, no va a salir ya de esta oficina. Ya está puesta, ya está instalada, ya está funcionando, se queda. Es que no, porque fíjate que no te preocupes, pasas a finanzas, te damos el cheque, sales con la cafetera pagada. ¿Cuál es el problema? Acabas de vender una cafetera de no pocos pesos. Y así la cafetera se quedó. Salió esta persona con un cheque cuando no esperaba vender esa cafetera, pero la tuvo que vender. ¿Qué es lo que sucedió posteriormente? Se desarrolló un ambiente muy distinto dentro de esa cafetería. Se convirtió en un Starbucks in the house. ¿Qué es lo importante? Un simple café, un buen café puede hacer toda la diferencia en un área creativa. ¿Por qué? Porque es ir a tomar un café al Starbucks, que está a 3 cuadras, salir, caminar,
Ir, regresar, tomar. Eso le puede tomar a los empleados, a los amigos, a los colegas, a las personas de la oficina, probablemente 30, 40 minutos. Simplemente en ir por un café. Tener un café bueno, decente, excelente en la oficina, porque además, claro, la cafetera cuesta bastante, pero el café es, un café de estos te puede costar 2 pesos, si mal no recuerdo, alguna vez hice el cálculo. Y esto es completamente interesante porque entonces si tienes un Starbucks in the house, tú tienes un área creativa, sillones, donde puedes platicar de una forma menos formal que en una sala de juntas. Puedes tener charlas, pláticas, eh, conversaciones más francas, conversaciones más directas, conversaciones que no puedes tener en un Starbucks y sin embargo se tienen en un Starbucks, en una oficina, en un edificio corporativo como Torre Mayor de 50 y tantos pisos. Imagínate, la competencia puede estar ahí viendo, escuchando, haciendo. Tener un Starbucks in the house es un proceso creativo importante. ¿Por qué? Porque nos acerca como personas y nos rehumanizamos, como ya vimos en otra sesión anterior. Lo importante es enfocar todo lo que podamos hacer en procesos que ayuden a crear creatividad, a desarrollar creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a salvar como empresas. Como empresas necesitamos un área creativa que genere proyectos nuevos, que genere productos nuevos, que genere relaciones nuevas, que genere nuevos negocios, que genere estructuras nuevas. En un emprendimiento tenemos que ser sumamente creativos para ver de qué forma vamos a diferenciarnos como personas con otros competidores. Si vas a hacer un negocio de hamburguesas, un emprendimiento personal de hamburguesas, hazlo, está bien, pero necesitas ser lo suficientemente creativo para que no seas la copia al carbón de lo que ya existe. Uno más en la cuadra o en la colonia, para que no seas más de lo mismo, para que sea algo distinto, llamativo, que llame la atención, que genere un cambio para sobrevivir, para crecer. Necesitas creatividad. Y la creatividad se genera a través de espacios. En términos personales, tú puedes precisamente, no tienes que esperar a que las cosas sucedan en tu entorno, en tu trabajo, en tu vida. Tienes tú como persona no solo la opción, sino tienes la obligación de ir a buscar nuevas cosas, de ser creativo, de ser distinto, de generar cosas y situaciones nuevas para atraer la atención, para llamar la atención, para crear un entorno completamente distinto. Escuchar y observar tus errores para que a través de un proceso creativo los resuelvas, te muevas hacia adelante, los cambies, los hagas mejores. Y eso es la importancia de la creatividad. ¿Estamos? Bien. Vamos a una lámina adicional, que es esta. Te voy a enseñar unos hacks. No sé ni cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacks. 7 hacks y una recomendación para poder ser creativo. ¿Ok? Y aquí es donde tú, como ya sabes y ya me conoces, sacas tu teléfono y tomas una foto de esta pantalla, porque esta es la que tienes que tener en tu teléfono todos los días y tienes que tener una idea y un concepto súper, súper, súper estructurado de lo que vamos a platicar ahorita como conclusión. Tienes que generar hacks creativos en tu organización, en tu emprendimiento o en tu vida personal. Número uno, tienes que, no solo tienes que observar, ¿ok? Tienes que sobre observar. Tienes que sobre escuchar. Tienes que ver otras cosas, tienes que escuchar otras voces, tienes que ver las cosas de otra forma, tienes que moverte a hacer, a ver las cosas distintas, a estructurar tu proceso mental y la información que tú le metes a tu cerebro para procesar, tienes que verlo de forma distinta. Tienes que verlo desde atrás, desde un lado, desde afuera de lo que haces, desde arriba. Si tú logras ver y escuchar más cosas y procesarlas de forma distinta, vas a poder encontrar nuevas ideas. Observa,
pero sobre todo, apunta, anota, genera una bitácora que puedas estructurar de tus observaciones, de tus escuchas y de las cosas que se te van ocurriendo en forma importante. Segundo, sal de la oficina. Y no me refiero a sal de salar, sino sal de salir. Sal de la oficina, ¿ok? ¿Por qué? Porque la oficina es un entorno, no es que sea malo ni negativo, ni esté complicado, ni esté nada de eso. No pienses en esas cosas. Lo cierto es que la oficina está demasiado, densa en información, ¿ok? Todo lo que existe ya lo has visto 1000 veces, ¿sí? Y a veces no te das cuenta de los cambios. ¿Por qué? Porque entras por tu oficina, entras por la puerta principal de tu oficina y ves los escritorios de este lado, y ves las sillas que están en los escritorios, y ves las pantallas, y ves las computadoras, y ves los teléfonos, y ves todo. Cuando el cerebro ha visto todas esas cosas, visto, no observado, cuando el cerebro ha visto todo lo que existe, entonces el cerebro se vuelve un poco lazy, un poco flojo, y entonces ya no registra esas cosas, ¿sí? ¿Por qué buscas tus llaves y no las encuentras? ¿Por qué buscas tus lentes y no los encuentras? Por una simple situación muy simple, muy sencilla, porque todo el entorno está como lo viste anteriormente. Y entonces el cerebro bloquea situaciones y entonces ya no necesita nueva información. La información de hace rato, de hace unos minutos, de hace unas horas o de ayer, la pone como lo que sucede. Y entonces, como la realidad me refiero, y entonces ya no ves cosas que cambian, ya no ves cosas, situaciones. Cuando tú sales de la oficina, tú ves cosas nuevas, tú ves cosas distintas, ves colores distintos, ves gente distinta y entonces el cerebro se empieza a activar de una forma distinta. Eso genera nuevas observaciones, eso genera nuevas ideas y eso genera creatividad. Por cierto, cuando desaparecen tus lentes, también es culpa de los duendes que se roban las cosas, que es completamente cierto. Y entonces lo que tienes que hacer tú cuando se pierde algo, les dices, duendes, ya estuvo bueno de jugar conmigo. Y entonces, y vas a ver cómo todo empieza a regresar a la normalidad. Tercero, I can do it better. ¿Por qué en inglés? Porque estoy cambiándote todo el proceso del pensamiento. Tú estás esperando algo en español y yo te lo estoy cambiando al inglés y entonces ese switcheo hace que tu cerebro no se acostumbre a ciertas cosas. Entonces, no es porque sea pocho ni mucho menos. I can do it better. Challenge. Haz un reto de que tú puedes hacer algo distinto, tú puedes tomar café distinto en una taza distinta, tú puedes, ¿qué estoy haciendo ahora distinto? En lugar de utilizar mis sacapuntas para sacarle punta a los lápices, estoy usando mi exacto. Y esto genera otro tipo de procesamiento mental. Haz las cosas distintas y algo se te ocurrirá. Generarás creatividad. Si Caperucita fuera a la casa de la abuelita siempre por el mismo camino, pues entonces ya le aburriría. ¿Por qué crees que tomó el otro camino? Bueno, porque el lobo era guapo y también porque pues, quería hacer otras cosas, Caperucita. Estaba aburrida de ir siempre por el mismo camino. ¿Estamos de acuerdo? I can do it better. Encuentra algo que esté roto y arréglalo. Encuentra algo que no funcione y cámbialo. Encuentra algo que no esté en su punto y muévelo. Tercero, polite question everything. Cuestiónalo todo. Cuestiónalo todo, pero no lo hagas como yo. Hay que ser, y esto ya lo comenté en alguna historia también, en una situación en donde yo era, me quería pasar de listo en algunas organizaciones, debo decirlo, y en un proceso arrogante en donde yo lo sabía todo, entonces lo cuestionaba todo a los jefes, a los directivos, a los colegas, pero no de una forma educada, a veces retando. Y claro, hay una forma en la que esas situaciones te responden en la vida. Si tú preguntas todo de forma educada, de forma tranquila, de forma verdaderamente interesada y cuestionable, entonces vas a encontrar nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevas conclusiones.
y nuevas ideas. En preguntar está todo. Eh, Arriésgate. Eso no es que esté mal, hay un espacio ahí. Si tú ves el font que estoy usando, es un font un poco creativo, precisamente. Entonces está bien escrito, nada más esa es una R muy larga. Arriésgate y arriésgalo. Todo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si tú siempre estás en una zona de confort, si tú siempre estás haciendo lo mismo, si tú siempre estás buscando el mismo camino, encontrarás los mismos resultados. Si no te arriesgas a hacer las cosas distintas, no vas a encontrar cosas nuevas. Si tú no te arriesgas a buscar algo, no vas a conseguir algo. Si tú no arriesgas lo que estás haciendo al grado de incluso perderlo, resultar en menores resultados, complicarles, bla, bla, bla. Si no estás dispuesto a dar un paso para atrás, entonces no vas a dar nunca 2 o 5 o 10 para adelante. ¿Me entiendes? En la creatividad está arriesgar. ¿Tú te imaginas los grandes pintores de la historia si no se hubieran arriesgado? ¿Qué sería de la pintura moderna si Picasso no hubiera hecho cambios en la forma en la que se pintaba? Si no hubiera encontrado una forma nueva de pintar el impresionismo, Monet y todos ellos. Si Dalí no hubiera encontrado la forma de pintar el surrealismo, si no se hubieran arriesgado a ser un pintor, un buen pintor normal, como era, no hubiéramos tenido avances en la pintura o en las artes. Lo mismo en los negocios. Claro, claro que si tú te arriesgas y pierdes, es muy normal, ¿ok? Es común y es lo que va a suceder. Todo este tipo de cosas que yo estoy haciendo, evidentemente, tú lo que ves es nada más la punta del iceberg de las miles de cosas en donde me he equivocado, donde he arriesgado y donde he perdido. Por cada una cosa que ves nueva, como The Room, que sí funciona, tú no has visto 10 o 15 o 20 cosas que no han funcionado. ¿Ok? Arriésgate porque ahí está la innovación y la creatividad. Y ahí es donde viene el siguiente punto. Incentiva el fracaso. Ríete del fracaso. Encuentra la forma en la que tú puedes ver el fracaso y sobre todo incentivarlo, premiar el fracaso. ¿Ok? Fracasar no es algo negativo. ¿Ok? Hay muchas sesiones en el mundo que tú conocerás que se llaman Fuck Up Nights, en donde la gente habla de sus fracasos y normalizamos el fracaso. ¿Por qué son importantes? Porque con esto nos damos cuenta de que esas cosas, Zuckerberg, lo que hizo él con Facebook, claro que seguro tuvo muchos errores antes y se ha equivocado 50,000 veces. Y en el camino se quedaron otras 50 opciones que no fueron. Pero sin esos fracasos no hubiera existido el éxito. Enfocarse en arriesgar y saber que vas a fracasar son dos de los puntos más importantes en el mundo de la creatividad. ¿Ok? Y entonces tienes que incentivarlo y tienes que reírte del fracaso, porque incentivar el fracaso con la risa, con la sonrisa y con la alegría es importante. Y último punto, último del penúltimo, porque siempre hay un bonus, recordarás, construye diversidad. En una organización llegué yo a dirigir el área de análisis de datos, ¿ok? Y tenía yo ciertas plazas para cubrir y decidí contratar a un economista en una empresa de telefonía móvil, en donde un economista no es un ingeniero y un ingeniero es el que sabe sobre telecomunicaciones, el que sabe sobre procesos, el que sabe sobre programación, el que sabe sobre datos. Entonces, ¿por qué querías un economista? Y la justificación fue esta. Si todos somos ingenieros aquí, el 80, 90% de las personas en esa organización éramos economistas, éramos ingenieros, ¿quién va a pensar distinto?
¿quién va a ver el mundo de una forma distinta? ¿Quién va a encontrar nuevos problemas? ¿Quién va a encontrar nuevas soluciones? Todos sabemos cómo resolver las cosas con los ojos y con los lentes del ingeniero, pero no todos sabemos verlos desde el punto de vista de un economista. Y esa es la parte importante, la diversidad. Lo platicamos en la sesión anterior. Si no la viste, vale la pena que te regreses, pero la sesión anterior vimos ciertas posiciones importantes y la diversidad es una posición importante. Encuentra la forma en donde tú puedas combinar diferentes tipos de pensamiento en una organización para encontrar nuevas formas de pensar, nuevas formas de resolver problemas, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de divertirte, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de... Necesitas diferentes cosas porque el mundo es demasiado complejo y tú no vas a poder desarrollar todo las soluciones existentes. En un emprendimiento personal, platica con gente de otras organizaciones, de otras situaciones, de otros que vean el mundo distinto, en otros países, en otras latitudes, en otros estratos sociales, en otros estratos económicos. Si tú logras incorporar diversidad, vas a ser más creativo. En tu vida tienes que leer cosas distintas. No solamente puedes leer tus libros de texto clásicos o tus novelas. Tienes que leer ciencia ficción y tienes que leer novela oscura. Tienes que leer cuentos de niños y tienes que leer libros motivacionales. Tienes que trabajar en la parte espiritual y tienes que trabajar en diversas formas. Si tú logras incorporar diversidad en tu vida, vas a ser más grande, más fuerte y más creativo. Y último punto, el bonus. No hagas un creativo en tu organización. Hazlos a todos creativos. Ya que tienes todas estas ideas y los conceptos, ¿dónde te vas a meter tú en tu empresa? Vas a decir, ok, de todos mis colegas, mis empleados, mis asociados, todas las personas que trabajan conmigo o para mí, el más creativo es él. Así es que él va a ser mi creative manager. Lo peor que puedes hacer es eso. Porque otra vez dejas la diversidad fuera, dejas el failure fuera, dejas los errores, dejas solamente una visión y una directriz. Lo que tienes que hacer es crear equipos creativos. Construye equipos altamente creativos. Por eso se llama así. Porque si tú simplemente buscas a una persona que sea creativa, entonces no estás creando, no estás construyendo un equipo creativo. Estás poniendo a una persona. Si esa persona se va, olvídate. Si esa persona se empeña en algo, olvídate. Esa persona no la retas, entonces se va a ir nadando de muertito, río abajo. La creatividad tiene que ser en todos los aspectos y en todas las personas. Y si no todos son creativos, empieza a contratar personas que sí son creativos. Personas que tienen una habilidad de comunicación, personas que tienen la habilidad de resolver problemas, personas que tienen la capacidad de pensar distinto y colócalos en las situaciones y en los puntos y en las empresas, en los emprendimientos importantes. Así es que te lo dejo por última vez. Vamos al resumen. Observa, escucha, pero sobre todo sobreobserva y sobreescucha, ver otras cosas, escuchar otras voces, otras ideas. Sal de la oficina y empápate de de otra información visual, auditiva, de otros olores, de otras texturas. Sal de la oficina y no te quedes con lo que está existiendo ahí nada más. I can do it better. Haz un challenge de que seguramente hay un problema en la oficina y entre 5 personas pueden resolverlo y hazlo divertido, entretenido, que se divierta la gente. Arriésgate y arriésgalo. Si tú no arriesgas a un cambio, entonces no vas a encontrar cosas nuevas. Incentiva el fracaso porque dentro del fracaso, dentro de una cantidad brutal de fracasos, tú vas a encontrar algo importante, que es un éxito. De cada 10, 15 o 20 fracasos, tú vas a encontrar un éxito. Y eso es clave para poder desarrollar cualquier cosa. Finalmente, construye, incentiva el fracaso, por supuesto, y construye diversidad. Si tú construyes diversidad y encuentras otras cosas distintas dentro de lo que estás haciendo, entonces ahí ya ganaste, porque vas a ver diferentes aspectos y diferentes cosas. No hagas a un creativo y hazlos a todos creativos, ¿ok? Entramos en la parte final, ya la recta final, ya estamos por cerrar esto. Preguntas, dudas, opiniones, sugerencias, comentarios,
todos los que están conectados en vivo, todos los que están aquí, ayúdenme con preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, díganme, ¿les hace sentido, no les hace sentido, les parece, les gusta, no les gusta? Así es que bueno, pues ahí estamos. Me quedo unos 30 segundos esperando que algo suceda de este lado y si no, pues ya nos vamos y listo. Pero aprovecho varias cosas, avisos parroquiales, para decirles algo importante. Estas sesiones las van a poder ver en azulchiclamino.teachable.com. Ahí está un canal que se llama The Room, ¿ok? Todo este mes va a estar a un precio risible, 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 risible. Después vamos a dejar de transmitirlas gratis y en vivo y en otras plataformas y solo van a estar disponibles aquí estas sesiones. Así es que empiecen a meterse y compártanlo. Si les gusta esta idea, hagan 3 cosas, por favor. ¿Qué es la forma en la que me pueden ayudar? 1, compartan lo que existe. Compartan lo que este evento, esta situación, lo que hago, compártanlo porque es la forma en la que yo voy a crecer y la forma en la que estoy yo haciendo este tipo de cosas. Número 2, visita azulchiclamino.teachable.com y por supuesto The Room o azulchiclamino.com. Nada más con eso, visita y date una vuelta y ya nada más estás ahí y listo. Y tercero, pues nada más dale like y pues aquí estamos y qué buena onda y todo el rollo. De hecho, yo manejo varias de tus ideas. Muchas felicidades, gracias. Qué bueno, Juan Carlos, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que sirva de algo. Y ojo con esto, porque la idea no es que yo tenga el santo grial, pero sí estas ideas y estos conceptos te van a empezar a despertar. Van a empezar a despertar conceptos, ideas, situaciones, nuevas cosas. Y esto es justo nuevas ideas que van a empezar a aparecer de este lado. De este lado me dicen, buenísimo. Gracias, Arturo. Refrescante. Me dice Salvador. Exacto. Son ideas refrescantes que te hacen pensar de una forma distinta. Nada más. Eso es lo único que queremos. Que con esto te preguntes a ti mismo si hay otras cosas ahí atrás y que puedas tú aprovechar y desarrollar. Así es que, bueno, pues ahí la dejamos. Si ustedes me ponen preguntas aquí abajo dentro de esta sesión, entonces las vamos a responder y las vamos a contestar y vamos a seguir en contacto. Pero por favor, compartan, pónganle estrellita, pónganle, ya saben, ahí super cosas y ahí estamos. Gracias por esta sesión, estuvo padrísima. A mí me encantó, la verdad es que está muy, muy chido todo este proceso. Gracias.